Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Gracias, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creemos en ti, Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Oh Señor, yo creo en ti. Señor. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Amada Iglesia, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes, contentos de poder escudriñar la palabra del Señor. Por lo tanto, le pido que por favor deje lo que esté haciendo, concentrémonos en este tiempo tan especial, abra su corazón, abra su mente y abra su Biblia. Mejor si es que tiene también un cuaderno adicional para que pueda abrir el cuaderno y tomar notas. Muy importante. El tema que vamos a estar tratando en esta oportunidad es de la teoría a la práctica. Vive lo que aprendiste. Y para eso le pido que por favor abra su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Recuerde que estamos haciendo esta serie de mensajes ya desde hace algunos meses atrás con este servidor en base a la carta que escribe Pablo a la iglesia en Filipo. Hemos avanzado y estamos casi por terminar prácticamente este precioso libro que nos habla acerca del gozo. Filipenses capítulo 4, versículo 9, que es el pasaje que nos corresponde en esta oportunidad. Recuerde, nuevamente, el título, de la teoría a la práctica. Eso nos habla este pasaje. Vive lo que aprendiste. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Leamos juntos, por favor. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice el apóstol Pablo, esto haced. Y mire el resultado. Y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, yo espero que este mensaje sea de edificación. Amados, empecemos puntualizando algunas cosas. Debemos entender que la vida cristiana no se puede sostener solamente con acumular y acumular información y acumular datos. Lastimosamente, dentro de la iglesia hay muchas personas que aman el acumular datos. En el fondo, eso los hace sentir más espirituales o más inteligentes, no sé. Nosotros necesitamos verdad vivida. Eso es lo que nos predica, nos enseña este pasaje. Necesitamos doctrina que llegue al corazón. Necesitamos hombres de Dios, mujeres de Dios que caminen lo que confiesan con su boca. Este pasaje nos enseña a través de la vida del apóstol Pablo que él, a pesar de que estamos ya llegando al final de esta carta, el apóstol Pablo está hablando de la mente, de la paz y de la obediencia. Pero ahora hace algo muy, muy personal. Él pone su propia vida como ejemplo. Tremendo. Y cuando el apóstol Pablo se pone como ejemplo, nosotros debemos entender que este siervo de Dios no lo hace movido por el orgullo, por la vanidad. Cuando él se pone como ejemplo, no lo hace para llamar la atención sobre sí mismo. No. Más bien el apóstol Pablo lo hace porque Cristo ya había de antemano transformado su propia vida.
Recuerde que él fue un religioso, un fariseo. Y el Señor había tocado su corazón y lo había transformado. Así que la iglesia de Filipo a la que se dirige esta carta había ya escuchado sus enseñanzas. Por cierto, excelentes predicaciones, excelente enseñanza. Pero sobre todo, habían visto su conducta. Habían observado los hermanos de la iglesia en Filipo la perseverancia del apóstol Pablo en medio del sufrimiento, en medio de la persecución. ¿Cuántas veces lo dieron por muerto a causa de la cantidad de piedras que caían sobre su vida? Más de una vez náufrago, perseguido, apaleado, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el ejemplo que el apóstol Pablo estaba dando a sus hermanos en la iglesia en Filipo. Por eso es que Pablo dice, lo que aprendisteis, lo que recibisteis y oísteis y visteis de mí, dice el apóstol Pablo, esto haced. Qué tremendo, qué desafío, hermanos. Porque aquí nosotros entendemos que la vida cristiana verdadera siempre deja huellas visibles. Te repito, la verdadera vida cristiana siempre deja huellas visibles. Lastimosamente el día de hoy muchos quieren un evangelio sin compromiso, por lo tanto no dejan huella para nadie, no impactan a nadie, porque es un cristianismo con un evangelio diluido, sin compromisos. De hecho, hermanos, tenemos que ser sinceros. Yo me alegro que usted esté escuchando esta enseñanza, porque usted estaría marcando la diferencia de muchos que quieren escuchar sermones que les levanten el ánimo, están dispuestos a escuchar sermones que endulzan el oído, pero no están dispuestos a obedecer. Así que muchos quieren emoción espiritual, pero no disciplina piadosa. Amados hermanos, el Señor, a través de este mensaje y a través de este pasaje de Filipenses 4:9, el Señor está haciendo un llamado muy especial a todos los que sintonizan este programa y de manera especial a nuestros hermanos y hermanas en la fe de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. El Señor nos llama a una fe práctica. Y yo quisiera que usted diga conmigo esto, fe práctica. O sea, una fe que se vea en tu casa, una fe que se manifieste y que sea evidente en tu trabajo, una fe que se vea en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de vivir. Y precisamente este versículo 9, que yo le animo a que una vez que se termine este programa, usted siga meditando en este versículo. Porque este pasaje nos enseña que el creyente debe imitar modelos piadosos. En este caso era el apóstol Pablo, pero tú puedes ser también ese modelo y otros estar animados a imitar. Imitar modelos piadosos y practicar continuamente la verdad de Dios. Para esto yo te pido que por favor tomes atención a las primeras palabras, 3 palabras del versículo 9. Dice, lea conmigo por favor, dice, lo primerito, dice, lo que aprendisteis. Repita, diga, lo que aprendisteis. Pablo comienza hablando de lo que ellos mismos aprendieron. La vida cristiana, si te das cuenta, comienza aprendiendo. Y uno comienza aprendiendo el ABC del Evangelio y uno comienza entendiendo y aprendiendo el plan de salvación del Señor, porque te has dado cuenta que nadie en el cuerpo de Cristo, nadie nace espiritualmente capacitado en las Escrituras, no. Todos necesitamos crecer en la palabra. Más bien, nacemos ignorando principios de la palabra de Dios. Por eso dice, lo que aprendisteis. Y esto nos lleva a un nivel mucho más profundo. Lo que aprendisteis implica
que el Evangelio no es sentimentalismo, es verdad revelada por Dios, lo que aprendisteis. Y los filipenses precisamente aprendieron no cualquier doctrina, aprendieron sana doctrina, buena enseñanza, palabra de Dios. Aprendieron quién es Cristo. Estos hermanos en la iglesia en Filipo aprendieron el evangelio de la gracia, no de las obras. Aprendieron acerca de la santidad, de apartarse para el Señor. Aprendieron acerca del gozo, hermanos, del gozo en medio del sufrimiento. Y yo espero de todo corazón que usted, que es parte de la iglesia cristiana Dios es fiel, usted en el tiempo en el que está, usted también haya aprendido todo esto, lo que aprendisteis. Aquí el apóstol Pablo había enseñado fielmente la palabra del Señor, y aquí hay una gran necesidad en la iglesia actual, amados hermanos. Y yo espero que cada uno de nosotros aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado en nuestra casita, que es la casa del Señor. Esta es una necesidad actual. ¿Por qué? Porque muchos conocen frases cristianas y suenan lindo. Muchos conocen eslogans cristianos, ¿sí? Muchos se saben de memoria este tipo de oraciones, pero no conocen la doctrina bíblica. ¡Qué tragedia, hermanos! De hecho, muchos se saben canciones cristianas y se saben de memoria, pero no saben la escritura. Por eso es que cuando viene una canción que está de moda, pero que no está alineada con la palabra del Señor, la cantan voz en cuello. No hay problema. ¿Por qué? Porque no aprendieron palabra, doctrina, escritura. Amados hermanos, muchos lastimosamente el día de hoy alrededor del mundo se congregan en lugares donde no reciben palabra de Dios, y muchos lastimosamente siguen emociones, pero no siguen la verdad, la verdad. Es por eso que debemos entender que una iglesia débil doctrinalmente será débil espiritualmente. Entonces, esto es una regla. Por eso nosotros, amados, debemos amar la enseñanza bíblica, lo que aprendisteis. Recuerden que estamos en estas 3 primeras palabras del versículo 9. Lo que aprendisteis. Debemos abrir la escritura, debemos estudiar con reverencia, debemos escuchar con atención. Por eso les pedí al iniciar este programa, deje cualquier cosa, por favor, abra su mente, abra su corazón, abra su oído, abra su Biblia. Debemos aprender a escuchar con atención. Diga conmigo, con atención. Eso. Porque a veces nos preguntamos, decimos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor, en mi vida cristiana? Veo que hay cosas que no funcionan. ¿Qué es? Si en tu palabra dice, para reclamar usamos. Pero, ¿cuántas veces, hermanos, nos distraemos y dejamos de escuchar con atención? Es por eso que el creyente maduro no vive de impresiones, más bien vive de convicciones bíblicas, mis amados. La mente debe ser llenada de la verdad de la palabra, porque un corazón vacío, hermanos, será fácilmente arrastrado por el mundo y por las circunstancias del mundo. Yo espero que en esta oportunidad también haya jóvenes que estén escuchando este programa, y tú necesitas aprender, amado hermano, joven, varón o mujer, tú necesitas aprender, al igual que los adultos, tú también necesitas aprender la verdad de Dios. No solamente videos cortos, los shorts, los TikTok, en cuestión de segundos. ¿Qué aprendes ahí? No aprendes nada. Cuando venimos a la palabra de Dios, debemos tener esa disposición y entender que yo no puedo recoger una opinión pequeñita en algún video de internet. No. Tú necesitas profundidad bíblica.
Por eso es que una dinámica, una reunión social, una actividad de la iglesia no es suficiente, necesitas profundidad bíblica. Y si somos papitos y tenemos la oportunidad de tener a nuestros hijos cerca, o aunque estén lejos, pero tratemos de enseñar la palabra del Señor. Dios nos ha de dar la creatividad. No tratemos de delegar completamente la formación espiritual de nuestros hijos a otros, ni siquiera a la iglesia, que aunque lo hace a través de maestros de escuela dominical, a través del ministerio de jóvenes, pero nosotros como iglesia, dentro y fuera del edificio, nunca nos cansemos de escuchar la verdad, lo que aprendisteis. Aunque un texto sea conocido, tú dices, otra vez van a predicar el mismo Salmo 23, ya me sé de memoria. Te aseguro que vas a recibir palabra fresca de un texto que tú ya conocías, porque la palabra de Dios es infinitamente profunda. Aunque un tema te parezca repetido, la verdad sigue cambiando, santificando, impactando corazones. Cada sermón fiel es una misericordia de Dios. Así que, hermanos, dice, lo que aprendisteis. Ahora vamos a revisar las otras dos palabras del versículo 9. Dice, lo que aprendisteis. Luego dice, y recibisteis. Verá que estamos en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Para los que tal vez están conectando, Filipenses 4, 9. Hemos visto lo que recibisteis, lo que aprendisteis, ahora y recibisteis. Aquí el apóstol Pablo avanza más allá de un simple aprendizaje, aunque importante, pero es un aprendizaje intelectual. Resulta que los hermanos en Filipo, ellos no solamente escucharon la verdad, ellos la recibieron. Lo que aprendisteis, y luego ¿qué dice? Y recibisteis. Esto habla de aceptación humilde, hermanos. Habla de abrazar la palabra, pero con fe. Hay personas que oyen toda la vida y nunca reciben nada. Aquí el punto es recibir. Hay personas que escuchan con el oído, pero no con el corazón. Y la verdad de Dios debe ser recibida con humildad, con sumisión. Cuando la Biblia confronta nuestro pecado, también debemos recibirla, hermano. Así como cuando hay mensajes que nos animan y por ahí te topas con prédicas que dicen que tú eres el campeón, que tú derribas gigantes, que fuiste llamado para el éxito. Y que cuando la palabra de Dios confronta tu pecado, también debes recibirla. Cuando corrige tu actitud, debemos también recibirla. Cuando esa palabra es predicada y destruye nuestro orgullo, también debemos recibirla. Aceptemos, aquí hay una realidad, el corazón orgulloso siempre va a estar peleando contra la verdad, pero el corazón humilde tiembla delante de la palabra. Así que recibir la verdad implica rendirse ante Dios. Y eso es difícil para la carne, hermanos. Para esas áreas no redimidas que ahí se sacuden, que no les gusta ser confrontadas. ¿Por qué? Porque queremos gobernar nuestra propia vida, queremos decidir nuestro camino, queremos justificar nuestros pecados favoritos. Pero la verdadera conversión produce, amados, obediencia. Lo que aprendisteis de mí, dice Pablo, y lo recibisteis. Así que, hermanos, no podemos decir que amamos a Cristo mientras rechazamos sus enseñanzas y rechazamos su autoridad. Sí, muchos quieren las promesas de Dios, pero sin someterse a Dios. Es medio raro, ¿no es cierto? Quieren paz, dice, y ahora, pastor, yo lo único que quiero es paz en mi vida. Sí, pero quieren paz sin arrepentimiento. ¿Cómo es eso? Es que yo estoy desconsolado. Sí, quieren consuelo, pero
pero sin dejar su vida pasada. La verdadera gracia, hermanos, transforma la vida. Cuando el Evangelio entra al corazón, cambia la manera de pensar. Te repito, cuando el Evangelio entra al corazón, cambia la manera de pensar. Pastor, es que tengo tantos pensamientos con los que lucho. Entra, ve al Evangelio. Y entonces el Evangelio va a entrar a tu corazón y va a cambiar tu manera de pensar. Amados, cuando el Evangelio entra, cambia las prioridades. Cuando el Evangelio, lo que aprendisteis y recibisteis en tu corazón, en lo más profundo, cambia tus conversaciones, cambia tus deseos. La verdad recibida comienza a producir fruto. Veamos qué más nos dice esta parte del versículo 9 del capítulo 4 de Filipenses. Dice, lo que aprendisteis, ya lo estudiamos, y recibisteis, acá, aprendisteis y recibisteis. Dice, y oísteis. Los filipenses, amados hermanos, habían escuchado personalmente a Pablo. Ellos oyeron su predicación, escucharon sus exhortaciones. ¡Qué privilegio! Escucharon su manera de hablar acerca de Cristo. Y aquí nosotros vemos la importancia de prestar atención a la predicación fiel. Dios ha decidido la proclamación de su palabra para alimentar a su pueblo. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Solamente con canciones? No creo, ¿no es cierto? Es con la proclamación de la palabra del Señor. Y eso es lo que intentamos hacer en tu casita, Dios es fiel. Hemos entendido que la predicación no es de entretenimiento, que no se nos ocurra a nosotros que estamos pastoreando, creer que la predicación es motivación humana. No, para eso tienes los coaching en todo lado. La predicación y proclamación de la palabra no es espectáculo, es la voz de Dios hablando por medio de la Escritura. Eso debemos entender. Y como es la voz de Dios hablando a través de la Escritura, entonces nosotros debemos escuchar con reverencia. Hay personas que están físicamente en la iglesia, pero están ausentes en su mente y en su corazón. Escuchan, según ellos. Mientras piensan en otras cosas, oyen, según ellos, pero su mente está en otro lado. Escuchan sin hambre espiritual, escuchan sin intención de obedecer. Pero el creyente verdadero, amados, escucha con deseo de ser transformado. Por eso es que deberíamos aprender a Samuel cuando él dijo, habla, le dice el Señor, habla porque tu siervo oye. Mire, qué importante esto. Habla porque tu siervo oye. Esa debe ser nuestra actitud. Cada vez que abrimos la Biblia debemos pensar así. Voy a abrir la Biblia, Señor, de seguro tú vas a tratar conmigo. Me voy a sintonizar en este programa de los días miércoles, de seguro tú vas a tratar conmigo. Tú algo tienes que corregir en mi vida. Pero también sé que me vas a dar consuelo, sé que me vas a confortar, sé que me vas a fortalecer, sé que me vas a animar, pero también me vas a confrontar. O sea, cada vez que se abre la palabra de Dios y es predicada de manera fiel, este versículo 9 cobra relevancia. Y entendemos que Dios siempre está obrando a través de la predicación para nuestra salvación, si es que no es el caso, o para nuestra santificación, si es que ya hemos sido salvados por gracia. Es por eso que la iglesia necesita volver a valorar la predicación bíblica. Nos distraemos en muchas cosas. La iglesia necesita sermones no superficiales, no mensajes centrados en el hombre. Por favor, aprenda a establecer eso. Cuando usted oye que el centro es el hombre, ¿sí? Entonces, esa no es predicación bíblica. Necesitamos exposición fiel de la palabra.
porque solamente la verdad va a transformar la vida de un pecador. Mire lo que dice luego: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis. Luego, ¿qué dice en su Biblia? Filipenses 4:9 dice: y visteis en mí, Señor. Ahora Pablo habla de su propio ejemplo. Estos hermanos en la iglesia en Filipo, ellos vieron su vida, ellos vieron cómo sufría. Ellos veían al apóstol Pablo cómo reaccionaba en medio de las pruebas. Si se quejaba, maldecía, se daba contra las paredes, pateaba cosas. No, ellos vieron cómo respondía ante las pruebas. Ellos vieron su humildad genuina. Ellos vieron su amor por Cristo. Por lo tanto, así como en la vida del apóstol Pablo, en tu vida y en mi vida, o sea, en la vida del creyente, las palabras deben ser respaldadas por testimonio. El evangelio no es solamente algo que hablamos, sino es algo que vivimos. Y Pablo podía decir: lo que oísteis, y luego dice: y lo que visteis en mí. Qué responsabilidad tan seria, amados hermanos. Y lo que visteis en mí. No sé qué produce esto en su vida, pero por ejemplo para mí, yo digo: Señor, y lo que visteis en mí me lleva a reflexionar algunas cosas. Yo digo, lo que visteis en mí. Señor, mis hijos observan todo. O sea, los hijos observan completamente a sus padres. La iglesia observa a sus pastores. El mundo observa a los creyentes. Por lo tanto, nuestra conducta predica constantemente. Si te das cuenta, el cristianismo no puede ser oculto, porque la gente está viendo. Tarde o temprano el corazón se manifiesta. Por eso es que debemos, a la luz de la Biblia, examinarnos constantemente, preguntarnos. No es malo, hermanos, preguntarnos: ¿qué será lo que están viendo los otros en mí? Porque vivimos en una sociedad donde también decimos: ¿y a mí qué me importa lo que digan los demás? Sí, pero estamos representando a Cristo, hermanos. Somos embajadores de Cristo. Si no estás en Cristo, que sea ese tu eslogan. Hazte un rótulo también y ponle ahí en tu negocio, en tu habitación. Pero si estás en Cristo, ¿qué ven otros en nosotros? Ven paciencia, ven pureza, ven humildad, ven amor por Cristo, ven integridad, o tal vez ven amargura, hipocresía, murmuración, orgullo, mundanalidad. Cuando digo esto, hermanos, amados, debemos entender que Pablo no era perfecto. Usted sabe que el único perfecto es Cristo. Pero su dirección es clara. Pablo vivía todos los días para Cristo. Y eso debemos imitar. Eso debe marcar también nuestra vida. Que aunque no somos perfectos, hermano, sin embargo debemos entender que la iglesia hasta el día de hoy necesita ejemplos piadosos. Hermanos tiernitos en la fe necesitan ejemplos piadosos. O sea, hombres que amen la verdad, mujeres que reflejen santidad, jóvenes que caminen en pureza. No perfección humana, todos luchamos, hermanos, pero sí una vida que está siendo transformada cada vez un poquito más. Mire el versículo 9, vamos aterrizando. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. ¿Qué dice en su Biblia? ¿Qué dice Pablo? Dice: esto haced. ¡Wow! Señor, aquí está el llamado central. Practiquen la verdad. Esto haced. No basta entonces solamente con aprender, no basta con escuchar, no basta con admirar buenos ejemplos, debemos obedecer. Y la madurez espiritual no se mide por cuánto sabemos, se mide por cuánto, de acuerdo a esta palabra, por cuánto nosotros obedecemos. Muchos, una vez más, acumulan solamente conocimiento bíblico, pero siguen dominados por pecados viejos. Siguen sin perdonar, siguen sin controlar su lengua, siguen sin buscar
realmente al Señor, lo que buscan es información. Así que la obediencia diaria es el camino del crecimiento espiritual. Esto haced, dice Pablo. Hacedlo continuamente. Háganlo en público, háganlo en secreto, háganlo cuando nadie los ve, háganlo. Esto haced, háganlo en medio de las pruebas. La obediencia verdadera no depende del estado emocional, hermanos. Depende de una convicción espiritual, lo dije hace un momento. Y aquí vemos algo importante. La vida cristiana requiere esfuerzo, hermanos. Esto haced. Sabemos que no somos salvos por obras, pero el creyente verdadero lucha contra el pecado. No sé usted, pero yo sí. Lucha contra la carne. No sé usted, pero yo sí. Lucha por vivir para la gloria de Dios. La santificación no ocurre de forma accidental, hermanos. Debemos disciplinar nuestra mente, debemos cuidar nuestros ojos, debemos guardar nuestro corazón. Cada día debemos decidir caminar en obediencia. Y vamos a la última parte del versículo. Lea, dice, solo uno hemos estudiado, Filipenses 4:9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y por último dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué tremendo, qué promesa tan hermosa, hermano. Es que no dice solamente que la paz de Dios estará con vosotros, no, dice, va más allá. Ahora dice, el Dios de paz. O sea, el mismo Dios de paz estará con vosotros. O sea, la presencia de Dios acompaña al creyente obediente, que aprende, que recibe, que oye, que ve y que practica. Una vez más, no significa perfección sin luchas. No significa ausencia total de pruebas. Pablo mismo sufría mucho, lo mencioné. Pero aún en medio del dolor, Dios estaba con él. Era la paz y el Dios de paz. Dice, y el Dios de paz. O sea, él mismo estaba con él. La presencia de Dios sostiene al creyente. Hay paz, hermanos queridos, el Dios de paz. Por eso es que decimos que hay paz en medio de la tormenta. Porque es el mismo Dios que está en la vida del creyente. Hay fortaleza en medio del cansancio. Hay esperanza en medio de la aflicción, hermanos. El mundo que busca paz. ¿En qué? Dicen, bueno, a mí sí me da paz tener plata. A mí me da paz experimentar placer, entretenimiento, éxito. Pero, amados, la verdadera paz solamente viene de Dios. Y esa paz acompaña a quienes caminan en obediencia. Muchos creyentes viven sin gozo. Ese es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque viven lejos de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la paz de Dios no les acompaña. Y el Dios de paz no les acompaña. La desobediencia nos enseña este pasaje que roba la comunión, te roba estabilidad espiritual, gozo. Pero Él nos sostiene. Si nosotros logramos entender este pasaje, hermanos, el Dios de paz estará con vosotros. Él te sostiene, Él te fortalece, Él te consuela, Él te guarda. Qué privilegio tan grande que el Dios de paz esté con su pueblo. Por eso no seamos solamente oyentes, practiquemos, examinemos nuestra vida, preguntemos si estamos viviendo lo que conocemos, lo que hemos aprendido. Como alguna vez lo mencioné, si pusiéramos en práctica solamente el 5% o el 3% de todas las prédicas que hemos escuchado, nuestras vidas serían completamente distintas. En este pasaje nos anima esta noche, voy terminando, nos anima a que busquemos ser nosotros también ejemplos piadosos en casa, en el trabajo, en la iglesia. Tomamos conciencia que los padres, los familiares, amigos, los hijos nos están observando constantemente
y ellos aprenden más de nuestro ejemplo que de nuestros discursos. Mostremos un cristianismo real, hermanos, reverente, sincero, e incluso para los jóvenes. No quiero dejar a un lado esta enseñanza. No sigan modelos vacíos. ¿Cuántas veces los estadios se llenan de personas famosas, de cantantes famosos, de gente que hacen, no sé, pero sus vidas son una desgracia total? No sigan, jóvenes cristianos, modelos vacíos del mundo. Busquen creyentes maduros, por favor. Aprendan de hombres y mujeres que aman a Cristo y vivan con convicciones firmes. Y para los que no conocen de Cristo y tal vez escucharon este mensaje, te gusta oír mensajes de ciertos pasajes de la palabra de Dios, pero todavía no has rendido tu vida a Cristo, te recuerdo, el conocimiento sin arrepentimiento no salva, hermanos. Amigos, en este caso, necesitas venir a Cristo con fe verdadera. Él murió por pecadores y resucitó para darnos vida eterna. Así que hoy es tiempo de arrepentirse y de creer. Pablo entendía que la verdad debía verse de una manera práctica. Eso es lo que entendió Pablo en la vida diaria. Solamente el Evangelio transforma pensamientos, palabra, conducta. Por lo tanto, te pido que por favor oremos. Señor nuestro, gracias por tu palabra que nos has dado en esta oportunidad. Perdónanos por las veces que no escuchamos o que escuchamos pero no obedecemos. Perdónanos las veces porque conocemos la verdad pero vivimos distraídos. Forma en nosotros, Señor, un corazón humilde. Forma en nosotros un corazón enseñable. Haznos creyentes fieles, creyentes que reflejen a Cristo en casa, en la iglesia, en todo lugar. Ayúdanos, Señor, en este estudio que estamos terminando. Ayúdanos a caminar en obediencia diaria. Guárdanos, por favor, del orgullo y de la hipocresía. Y permite que tu paz gobierne nuestros corazones en el nombre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, que el Señor fortalezca sus corazones para vivir en obediencia. Amados hermanos, que su palabra permanezca firme en cada uno de ustedes y que el Dios de paz camine con su pueblo, con sus hijos, con ustedes, hombres y mujeres de Dios, cada día. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.